hay fondos que están dedicados a financiar startups, otros fondos que se dedican a financiar proyectos de expansión, es el caso de Pyme Capital, otros fondos que están especializados en reestructuración, en poder salvar empresas y sacarlas de una situación difícil, capital de sustitución, que compran malas estructuras de financiamiento, es decir, hay una serie de estrategias y caracterizaciones. ¿Dónde están ubicados, dónde trabajan? Si son en ciertas regiones, ciertos países, si están enfocados a ciertos sectores. Pyme Capital, por ejemplo, trabaja en agronegocios, trabaja en manufactura, trabaja en turismo. Hay otros negocios especializados en tecnología, otros negocios especializados sectorialmente en otro tipo de actividades. Y por los instrumentos que emplea. Este es un tema muy importante. Los instrumentos normalmente son inversión en equity o acciones ordinarias, pero detrás de esto hay una serie de sofisticaciones o diferenciaciones del tipo de instrumentos que maneja cada fondo. Cada uno de nuestros emprendimientos seguramente necesita o tiene una estructuración particular y busca cierto tipo de producto financiero. Entonces, después de hacer el trabajo de parte de ustedes, de identificar qué tipo, no solamente cuánto necesitamos financiar, sino qué es lo que estamos buscando. ¿Estamos buscando un socio ordinario? ¿Estamos buscando un socio preferente? ¿Estamos buscando una deuda convertible? ¿Estamos buscando un financiamiento de largo plazo que tiene más figura de pasivo que de capital? Y entonces cada fondo tiene una disponibilidad diferente de instrumentos. El otro tema es el objetivo. Capital de riesgo hasta hace, diría yo que solamente en la última década ha empezado el capital de riesgo a hablar de conceptos de desarrollo o elementos de impacto. Antes era prácticamente un instrumento de colocación de recursos, un instrumento de rentabilización de inversión particular. Pero ahora ya hay muchos fondos que están buscando esa combinación entre desarrollo y rentabilidad. Hay fondos que están dedicados exclusivamente a un segmento, al otro, o lo que hoy día se llaman los de impacto, los que buscan las operaciones de triple bottom line. Todos los fondos tienen también identificadas claramente el tipo de clientes que están buscando. Esto se ve en un perfil. Entonces hay que ver si hay una similitud, un match entre lo que somos y lo que el fondo busca. Muchos fondos tienen instrumentos también no financieros, recursos que son no reembolsables, asistencia técnica, capacitación específica en cierto tipo de áreas, y este es un elemento que le agrega valor a la operación. Es decir, más allá de poder tener el dinero para comprar la maquinaria que estamos buscando, podríamos tener dinero no reembolsable para fortalecimiento de nuestros proveedores, para mejorar nuestras habilidades de gestión o ese tipo de cosas. Los fondos tienen diferentes expectativas de rendimiento. Hay fondos que buscan operaciones de más de 30% de rendimiento. Hay otras que se conforman con operaciones rendimientos muy conservadores, 8 o 10%. Lo normal creo que para agronegocios, por ejemplo, están entre 15 y 20% como expectativa de rentabilidad. Las políticas que se tienen de participación en la sociedad, hasta qué nivel participan en el gobierno corporativo. ¿Cuál es el tamaño del fondo? Es un tema muy importante. Aquí es otro tema por el cual perdemos a veces muchísimo el acercamiento, porque el tamaño de proyecto que tenemos no está dentro del segmento del tamaño que financian los fondos. Para poder tener un ejemplo, ¿cuántos de los proyectos que ustedes tienen de expansión están buscando capital o tienen un proyecto que busca entre 50 y 150 mil dólares? Entre 150 y 300. Y entre 300 y 1 millón. Más de 1 millón. Ok. ¿De qué tamaño es el proyecto de expansión que tienen? ¿Cuánto dinero están buscando de un inversionista, de un financiador? ¿Más de 1 millón? Ok. Este segmento entre 50 mil dólares y casi 1 millón
es hoy día lo que está denominado el missing middle, es un segmento que no está atendido por nadie, lo cual le agrega complejidad a nuestros proyectos. Pero por otro lado, paradójicamente, la mayor parte de los emprendimientos de pequeñas y medianas empresas están en ese segmento de actividad. Y vamos a tratar de analizar por qué hay ese gap entre la oferta de instrumentos financieros y la demanda, y cómo podríamos tratar de buscar alternativas para poder solventar este problema. Es un problema común prácticamente de todos. Ok. Normalmente los fondos de capital de riesgo están conformados por inversionistas que son institucionales o personales, forman patrimonio autónomo y hay una estructura de administración y de aprobación. Esto quiere decir de que es importante entender, que ustedes entiendan con quiénes van a interactuar en el proceso, y normalmente el interactuar en el proceso es con los oficiales de inversión. Y entonces todos los fondos tienen requisitos de aplicación muy parecidos a estos, que en términos generales creo que se adecúan a todo el material que cada uno de nosotros disponemos. Un perfil, un plan de negocios donde se muestre qué es lo que tenemos como empresa, cuál es el proyecto, cuánto necesitamos, nuestros estados financieros y los documentos legales que respaldan a la empresa. Hasta ahí, ese es el intercambio de información comercial que tradicionalmente hay. Si ustedes tienen el brochure de cualquier fondo, más o menos van a tener ese tipo de información. La verdad, y esto ya compartiendo, yo me voy a poner del otro lado de la mesa, ya no como fondo, sino como empresario, y ustedes tienen que ponerse del otro lado de la mesa, tratando de entender qué está en la cabeza del inversionista. Esto es solamente la introducción. El proceso de due diligence va muchísimo más allá. Y entonces vamos a tratar de ver ahora cuál es el alcance de este tipo de procesos y qué cosas tenemos cada uno de nosotros y qué nos faltaría desarrollar para poder acercarnos a esto. Entonces, ¿qué está en la cabeza de un inversionista? Vamos a ver simplemente para poder tratar de ubicarnos en esa dinámica. Oscar, si tú tendrías una oferta de inversión, porque en estas redes a veces se dan oportunidades. Tienes un dinero y entonces alguno de los colegas te dice, ¿y por qué no inviertes en mi compañía? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué quisieras saber para poder tomar una decisión? Toda la radiografía de la empresa. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿dónde quieres que meta mi dinero? ¿Cuál es el proyecto? ¿Y cuánto voy a ganar? ¿Y cuáles son los riesgos? ¿Y cuáles son las ventajas? ¿Y dónde estás tú? Y todo esto, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas que se les está viniendo a la cabeza a ustedes como inversionistas en este momento, ¿está reflejada en la anterior lista de requisitos? La anterior lista de requisitos suena mucho más a documentos que se le presenta a un banco, ¿no? Los formularios, los papeles legales y todo esto. Cuando hablamos de inversiones, lo que estamos haciendo es, tenemos que enamorar a un inversionista. Tenemos que presentarle nuestra información, quiénes somos, qué es lo que queremos hacer, dónde está el proyecto, cuál es el valor, qué es lo que vamos a ganar, qué necesitamos de él y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que piensa un inversionista? ¿Qué tipo de operaciones busca un inversionista? El primer tema es que son empresas que estén dispuestas a abrirse a un nuevo socio. Y eso no es un paso fácil. Personalmente, empresarialmente, una característica de cada una de sus compañías es que son familiares, personales. Tener otra persona dentro de la casa, ¿no?, implica una serie de circunstancias. Y esa es una primera decisión que hay que pensarla y hay que tomarla. Si realmente estamos preparados y queremos tener a alguien dentro de nuestra compañía. El segundo elemento posiblemente es saber con mucha claridad y transparencia qué es la compañía. La transparencia es un elemento importante. ¿Qué nivel y qué capacidad de transparencia tenemos como empresas? ¿Lo tenemos? ¿Estamos dispuestos a mostrar todo? Los inversionistas buscan empresas visionarias. Visionarias un poco en el concepto de que tengan un plan de futuro. Hoy día presentan su proyecto, pero que estén pensando qué va a pasar en 2 años, en 5, en 10,
Y no solamente las empresas que necesiten financiar el pago de su planilla del próximo mes. Al inversionista no le es atractivo solucionar problemas financieros de corto plazo. El inversionista quiere ver proyectos. Entonces tenemos que tener un proyecto, tenemos que ver hacia adelante. A los inversionistas les interesa compañías y empresarios, emprendedores, que busquen generar valor. Giros de negocio, modelos de negocio que generen valor. Lo que no es muy atractivo y existe, ustedes lo saben, emprendimientos o empresas que están diseñadas para pagar el sueldo del empresario, pero no generan valor. En el camino, es decir, no hay el concepto de dinamismo, no son esas empresas explosivas y crecientes en la cual un inversionista puede participar y poder tener un rol. Y un tema muy importante es quién está detrás de la empresa. Mucho más en este tipo de empresas y en este tamaño de empresas, el equipo gerencial, las capacidades, el conocimiento que se pueda tener, la calidad, la idoneidad de las personas, es algo que un inversionista ve y mira con muchísimo detenimiento. Posiblemente esa es la gran diferencia entre un proceso de evaluación de un banco y de un inversionista. Los bancos no miran a los ojos, los bancos revisan los formularios y las garantías. Entonces, básicamente, hay quienes hacen un poco la similitud en que el capital de riesgo es como el matrimonio, pero incluso es como el matrimonio perfecto porque tiene cláusula de salida. Entonces, realmente es interesante la analogía porque hay un proceso de enamoramiento, hay un proceso de compartir. Como se dice en Sudamérica, el tango se baila de a dos, ¿no es cierto? Hay un plan común, hay un alineamiento, hay una complementariedad entre las partes, cada uno aporta y trae algo. Entonces, con esta analogía yo quiero ponerles y traerles la idea de que los procesos de inversión y de capitalización no tienen que tener a las partes en diferentes lugares de la mesa. Es decir, cuando entendemos de que estamos construyendo un proyecto y que van a haber dos partes, están del mismo lado de la mesa. Y entonces, trabajar el proceso de negociación, de estructuración juntos, aportarlo juntos, le da una dinámica totalmente diferente a la evaluación, a la negociación y finalmente, cuando es exitoso, todo el proceso de la compañía. Ok, cuando hablábamos entonces de formalidad, para los inversionistas el concepto de formalidad va bastante más allá que lo que normalmente estamos acostumbrados a entender por formalidad. Cuando alguien le pregunta María Eugenia, ¿tu empresa es formal? ¿Qué te viene a la cabeza? Ok, están los documentos constitutivos y legales en orden, paga impuestos, y entonces a eso le llamamos formalidad. La formalidad va bastante más allá. Evidentemente, hay la primera parte de las obligaciones formales, el registro de inscripciones, lo que decía María Eugenia, el pago de los adeudos fiscales, las prestaciones salariales, los impuestos y todo lo demás. Cuando una empresa cumple con los requisitos, tiene un carácter de formalidad. Pero adicionalmente hay otros elementos que son importantes. Por ejemplo, la gestión y la gobernanza. Las buenas prácticas de gobierno corporativo, y hago la diferencia, todas las empresas tienen gobierno corporativo. Gobierno corporativo hay una estructura de quién toma decisiones y quiénes participan de ellas. Todas las empresas lo tienen. No todas las empresas tienen buenas prácticas de gobierno corporativo.